Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a Desde el Consultorio. Buenas noches, ¿Qué tal? señorito. ¿Cómo te va? Bueno, el otro día vi la entrevista que te hizo Tomás Dente, el periodista, ¿no es él? Ah, Tommy, sí, es periodista, sí. Me encantó él, me pareció que tiene una mirada muy honesta, se ve un muchacho, o sea, de verdad que me gustó lo que proyecta. Y, Pri- Primero te digo dos cosas de Tomás Dente, Tommy Dente. ajá, ¿Qué edad le das a Tomás? ¿Qué edad crees que 30 tiene? 32 años, 30 y pico de años. 42 años tiene. El condenado ¿What? duerme, sí, duerme dentro de un freezer. Y Se además, me parece a Enrique Iglesias. sí, acá lo hemos apodado Tommy Cebolla Dente, porque él tiene la particularidad, cuando hace entrevistas, él tiene un programa de entrevistas, y tenía la Ajá, particularidad que cuando invitaba a gente famosa a todas sus entrevistas, siempre encontraba la manera de que sus que entrevistados terminen llore. llorando. Entonces yo le decía, no me vas a hacer llorar, pero yo sabía que me quería llevar para ese Yo lado y vi, él yo se reía. vi. Sí, 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 pero él también se le guaba se le ponía Ah, vidriosa la no, mirada contigo. sí, Yo creo que bueno, es un acting para ver si me generaba a mí la emoción. es un Es un chapucero, truco. como dicen ustedes. Es un truco para ver si me la generaba a mí, cosa que no caí en su burdo truco. Bueno, pero me encantó él, me gustó su entrevista contigo y la traigo a colación también porque Dale. también recibió el mismo regaño que recibí yo de tu parte cuando trató de elogiarte. Y cuando Y cada ahí, uno, y ahí entro en tema. dale, ¿No será Gabriel Cartañá que sufro el que síndrome del sufre ese impostor. síndrome del impostor porque no te bancas un elogio, te sientes incómodo, Bien, primero vamos a explicar a la gente qué es el síndrome, a qué se le llama el síndrome del impostor. por El, favor. sí- el síndrome del impostor es una sensación, un sentimiento, una emoción, más que un sentimiento, una emoción, después te voy a decir cuál es la emoción, de que una persona que ha tenido éxito en la vida, en algún área de la vida, siente que en realidad no se merece el éxito. Y que ese éxito es más atribuido por la propia interpretación de la persona, por golpes de suerte que por mérito personal. Entonces siente esa persona que es un impostor, que le dicen que es una persona exitosa, pero siente que es un impostor. ¿Qué sé yo? Ponele, ¿no es cierto? Un escritor, por poner un ejemplo, podría Sí. haberte dicho un actor, lo que sea, un escritor que tiene cierto renombre y que la gente lo valora y que él siente que en realidad ese lugar de prestigio que ha obtenido como escritor, en realidad no es merecido. Mira, ahora me estoy acordando, un escritor Ujú. venezolano que a mí me encantaba, que yo lo amaba, que se llamaba Otrova Gómez. No sé si escuchaste hablar de él. No, no, fíjate que no, qué raro, no, no me suena. Otrova Gómez es un nombre ficticio. El nombre de él era una, no sé si habrá muerto ya porque es un nombre grande. Pero Ujú. él se puso el seudónimo de Otrova Gómez. Y si vos juntás el nombre apellido Otrova Gómez, da otro vago más. Otro vago más. Sigue. Claro. Y él hacía cuentos, narraciones, todas desde el absurdo, desde el humor absurdo. Y había un cuento Ujú. muy famoso de él, de los que siguen a Otrova Gómez, muy famoso, donde supuestamente un periodista, ficticio, no es real, ¿no? Donde un periodista entrevista a un escritor que ganó el premio Nobel de Literatura y tiene el premio Ujú. Cervantes, y un hombre muy encumbrado. Y el hombre, en la entrevista, el escritor le dice que en realidad nunca escribió ni una sola palabra, nunca escribió un solo libro. ¿Cómo que no Ujú. escribió un libro? Usted ganó un montón de... Pero no, no, en realidad fueron gacetillas de prensa, fueron entrevistas como esta, me hice pasar por lo que no era. ¿No es cierto? Yo obtuve ese prestigio sin haber escrito una sola palabra. Obviamente esto era un absurdo. Pero el síndrome del Sí. impostor es creer, ¿no es cierto?, que una persona tiene determinados logros y que no se los merece. Y que esa persona Ujú. en realidad se siente un impostor frente a lo que pasa. Bien, esto es en resumidas cuentas. Entonces eso lo que hace es que la persona no pueda disfrutar del éxito que ha obtenido, Ujú. porque siente que es un éxito robado, un éxito trampeado, ¿bien? Siendo que la persona sí tiene el éxito que tiene, ¿bien? Eh, no hay que confundir el síndrome del impostor con otras cosas que se le parecen. Ok. Por ejemplo,
por ejemplo, vos recién ponías un ejemplo, que yo tengo la conducta general, ¿no es cierto?, de, en la medida de lo que puedo, de tratar de evitar que la gente me elogie. No porque yo crea que me merezca o no me merezca el elogio, no importa, yo no entro en el contenido si soy merecedor de elogio o no, sino que en realidad me pone incómodo porque no sé qué hacer con el elogio. Claro. Es decir, si vos me decís, che, qué inteligente que sos, yo siempre digo, me quedan dos opciones, yo tengo tres opciones frente a eso. Opción número uno, decirte, sí, es verdad, soy terriblemente inteligente, mi brillantez resalta y destilo inteligencia por los poros, y queda muy antipático esa respuesta. La segunda, decir, no, la verdad que no soy inteligente, soy el promedio, cuando en realidad tal vez sí me creo inteligente, entonces estoy usando lo que se llama la falsa modestia. Y en general la gente no lo cree. Porque... Y la tercera, que es la que yo tomo, evitarlo, porque creo que no aporta. Pero además, lo tomo como un ejercicio, porque generalmente el elogio está apuntado al ego. ¿No es cierto? Es alimento para el ego. Y yo trato en la medida de lo que yo tengo ego como todo el mundo. Lo que yo intento continuamente es no alimentarlo a ese ego. Porque si lo alimento, después voy a tener un ego gordito, fortachón, resistente y duro, que no voy a poder derrumbar. En cambio, yo mi ego trato de tenerlo siempre debilucho, para que de un soplo, ¿entendés?, me lo corro de costado. ¿Y por qué? Porque cuando se alimenta el ego, después viene la crítica, después viene el defecto. Bien, y cuando tengo el ego muy inflado y viene la crítica, esa crítica me va a importar. En general, por lo menos el ejercicio que yo hago y que aconsejo hacer es, si no querés que te importe la crítica, que tampoco te importe el halago. Entonces, porque lo que te deja de importar, lo que dejas de darle importancia, es la opinión del otro. El tema con el síndrome del impostor es que la persona le da demasiada importancia a su propia opinión. Bien, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que mañana, voy a plantear un absurdo. Imaginemos que mañana, por determinada circunstancia, yo me gane el premio Cervantes a la literatura. Y lo más probable es que uno pueda decir, bueno, yo lo más probable es que ni siquiera tenga cara para ir a recibir el Cervantes. Y vos me decís, pero Gabriel, entonces estás sufriendo síndrome del impostor. Si a mí me diera el premio Cervantes, tendría que ser por un error. Porque la realidad es que yo, como literato, no soy un buen literato, no es que escribo, tengo una pluma exquisita, no la tengo, ¿no es cierto? De hecho, yo leo mi libro y no me gusta. ¿Pero por qué no me gusta? Sencillamente porque yo estoy acostumbrado a leer Víctor Hugo, a Dostoyevsky, a Edgar Allan Poe, a Shakespeare, y obviamente yo tendría que reencarnar 15 vidas para poder alcanzar a esa gente. Entonces, yo como lector, soy mucho mejor lector de lo que soy escritor. ¿Se entiende? Entonces, obviamente, que el Gabriel lector nunca va a probar al Gabriel escritor, porque el Gabriel lector lee buenos libros. ¿Se entiende? Ese no es el síndrome del impostor. Otra de las cosas, alguien que no puede sufrir nunca un síndrome del impostor, y a veces lo utilizan como artilugio, ¿quiénes son? Los verdaderos impostores. Es decir, hay un truco que usan los impostores, que es hacer que tienen el síndrome del impostor. Pero el síndrome del impostor no lo puede tener un impostor de verdad. ¿Se entiende? Por ejemplo. ¿Pero cómo va? Ajá. ¿Cómo va? Hagamos de cuenta que vos te pones de actriz. ¿Has sido actriz en algún momento? ¿Has trabajado de actriz? No. Pero ponele que empezás a trabajar de actriz. Y la verdad que no tenés formación, no has estudiado para ello, no te has formado como dramaturga, y además no tenés talento. Hagamos de cuenta que no tenés talento para la actuación. Pero ahí estás, ¿no es cierto? Entonces, vas por la vida diciéndole a quien te quiera escuchar que te sentís impostora. ¿Para qué? Para que los demás te digan, no, pero eso debe ser porque no tenés permiso, porque sentís que no te lo mereces. En realidad es una psicología inversa. Te voy a poner un ejemplo, la voy a mandar al frente a mi hija, probablemente si llega a escuchar Pobre, una vez más, video, ella está acostumbrada. Una vez más la voy a mandar al frente. Que es, yo tengo un departamento, mi departamento tiene ascensor, como la mayoría de los ascensores tienen espejos. Cuando era más chiquita, ella tenía la costumbre de mirarse al espejo, cuando estaba en el ascensor, y decir, qué fea que soy.
Entonces yo le respondía, le digo, Tina, si vos querés que te diga que sos linda, pedime que te diga que soy linda, pero no me digas que sos fea para que yo te diga, no, Tina, sos hermosa. Me mira y me decía, y vos sos una estúpida. ¿Se entiende? Bien. Ahí es donde ella, se entiende, que no se veía fea porque no lo es. Claro, está manipulándote para que tú le Estaba digas. jugando al síndrome del impostor con respecto a la belleza. Bien. Se estaba haciendo la que no se veía linda para que lo digan linda. Y esto ocurre algunas veces. Pero ¿de dónde viene? Y ahora hablemos de los que de verdad tienen el síndrome del impostor. Exacto, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas es la sensación de, como te decía hace un rato, la idea, pues una idea que genera emociones. La idea de que lo que yo tengo no lo merezco, porque no he hecho los méritos necesarios para tenerlo. Eso generalmente está construido mucho antes, porque está construido a partir de, antes de llegar a ese lugar de éxito. La persona cree que el camino hacia el éxito es un camino mucho más difícil de lo que le terminó resultando. Entonces, como le terminó resultando más fácil de lo que suponía que era el camino, siente que hizo trampa. ¿No es cierto? Imaginemos esto. Vamos a poner un ejemplo. Bien. Digo, para la gente que no sabe, los que están entrando por primera vez, Carolina es la sobrina de una gran actriz venezolana que triunfó en Hollywood, que es María Conchita Alonso. Bien. No conozco los detalles del camino profesional de tu tía, de María Conchita, allá en su juventud. Sé que fue una actriz venezolana que luego pudo llegar inclusive a protagonizar películas hollywoodenses. En una época donde los latinos casi ni entraban a Hollywood. Bien. Tal vez, hagamos de cuenta que tu tía, además de tener talento, además de ser una mujer trabajadora, evidentemente tuvo algún golpe de suerte que la ayudó a estar con el talento y con el esfuerzo en el lugar indicado, en el momento indicado. Y ponele que hizo una película que fue vista por Schwarzenegger de casualidad, y dijo, la quiero a ella, y tal vez ella llegó a Hollywood de un paso. Tal vez no dio 200 pasos, tal vez no estuvo 15 años, ¿entendés?, limpiando mesas en Los Ángeles, hasta haciendo 200 castings. Entonces, como llegó rápido, con talento, pero rápido, siente que hizo trampa porque ella supuso que para llegar a ese lugar prácticamente tenés que desgarrar las vestiduras. Y no se les desgarraron a ella. Entonces siente que es una impostora en el proceso de llegar ahí. ¿Bien? Porque no se merece ese lugar. ¿Bien? Eso parte a partir de la preconcepción de creer que para llegar a determinado lugar, ¿no es cierto? En general el síndrome del impostor es una persona que, lo diga o no lo diga, en general cree en la meritocracia. Creen que las cosas se obtienen por mérito. Y esto es no es cierto. Mérito plus esfuerzo, ¿no? O sea, que de verdad te tienes que esforzar así, dejar la piel ahí. Exactamente, y que solamente los que hacen esfuerzo llegan, y el que no ha llegado no ha hecho el esfuerzo suficiente. Y eso no es así, eso no es real. El mérito, la meritocracia es una gran mentira filosófica. En realidad la vida no nos da lo que merecemos, nos da lo que nos da, y punto. Y lo que nos da, y nos da. Bueno, antes que mencionaste actrices al principio, y después mencionaste también a María Conchita, etcétera, leí que, por ejemplo, Meryl Streep sufre el síndrome del impostor, Michelle Obama, Kate Winslet, Jodie Foster, o sea, grandes actrices, y bueno, y Michelle Obama, una figura que se ve una tipa súper bien plantada también. Y además muy preparada, estudiada, todo claro, bien. Exacto. No conozco el caso de estas mujeres, y hay que ver, yo pongo en tela de juicio si realmente han sufrido el síndrome del impostor, ¿no es cierto? Y en caso, claro, me hablas deben haber pocas mujeres estadounidenses, más formadas actoralmente que Meryl Streep, ¿no es cierto? Deben haber pocas que le ganen en cuanto al talento actoral. Si hay alguien... Kate Winslet, ¿no es cierto? Me estás hablando... Bueno, es británica, claro. Claro, no me estás hablando de personas. Lo que sí, fíjate que no es paradojal, se dice que es un síndrome que lo han sufrido, lo han vivido más mujeres que hombres. ¿No es cierto? Estadísticamente, ¿no es cierto? Sí, porque de cada 10 personas,
de cada 10 personas que padecen el síndrome del impostor, no sé, 5, 6, 7, 8 han sido mujeres. Y eso tiene que ver con los factores culturales y con los pocos permisos para disfrutar, ¿no es cierto? Porque esto tiene que ver con el permiso para tener éxito. Hay gente que dice que es muy difícil sobrevivir al fracaso o a la derrota, pero muy pocas veces se habla de lo difícil que es sobrevivir al éxito. Y la prueba la tenemos, digamos, usemos, ya que estamos hablando de actores, actrices y actores, en Estados Unidos la cantidad porcentual de gente que es rica, querida, talentosa, le sobra trabajo, es decir, actores hollywoodenses de nivel mundial, ¿no es cierto?, que terminan en clínicas de adicción, que terminan con 20.000 quilombos, precisamente porque no sienten, ¿no es cierto?, permiso para disfrutar el éxito que tienen. Entonces, el éxito se convierte en una mochila que les pesa. Sí. Porque el éxito le genera una emoción. En el síndrome del impostor, el éxito te genera una emoción, una de las emociones más peligrosas que hay, que es la culpa. El síndrome del impostor no es otra cosa más que culpa. Ahora, una cosa, sí. Ya te dejo terminar esa parte, pero el síndrome del impostor solamente se da a nivel profesional, laboral. No puede sentir síndrome del impostor una madre, un padre, una pareja. En cualquiera. Estamos poniendo casos que tienen que ver con la fuera. Siempre como que en lo profesional y no No, un síndrome del impostor puede sentir. Te voy a poner un ejemplo. Yo tenía una paciente hace unos años, una chica jovencita, 29 años tenía, entonces tenía tres nenes. Después tuvo otro más. Y la verdad que en muchas áreas de su vida era muy disfuncional. Era muy disfuncional. Pero había una área en la cual era impecable. Y era como madre. Era una madre 10 puntos. Sin embargo, ella sentía que era la peor madre del mundo. ¿No es cierto? No había manera de que ella entendiera, y cuando yo la confrontaba con los hechos fácticos, ¿no es cierto?, de su buena maternidad, ahí abría los ojos como diciendo, entonces sí soy buena madre, porque ella no podía aceptar, ¿no es cierto?, que era buena, y eso no tiene que ver con una cuestión ni profesional, ni siquiera tiene que ver con una cuestión de la mirada ajena, sino que tiene que ver con la mirada de uno mismo, y tiene que ver con la culpa. ¿Por qué? Porque la culpa... Te voy a explicar cómo funciona y cómo trabaja en esto del síndrome del impostor. La culpa es una emoción. Mejor dicho, la culpa esconde una emoción. Bien. Y la emoción que esconde la culpa es miedo. Cuando alguien se siente culpable, lo que está teniendo es miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al castigo. Una persona que se siente culpable es que esa persona tiene temor a un castigo. Bien, por ejemplo, porque siente que hay dos opciones. Primera opción es que siente que hizo algo malo. Si alguien hace algo malo, se va a sentir culpable por eso. ¿Y qué significa que se siente culpable? Si nosotros estuviéramos en la misma habitación y de repente vos vas al baño, y cuando vos vas al baño, yo abro tu cartera y te robo algo, te robo dinero, después me voy a sentir culpable, porque para mí, dentro de mi escala de valores, robar está mal, es malo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué significa que voy a tener miedo al castigo? Y que voy a temer que vos te des cuenta y me lo reclames, o que vos me denuncies, o que el destino me lo haga pagar, o que cuando me muera vaya al infierno, o que si reencarne en un gusano, o que el karma venga del otro lado. Ponele el nombre que quieras, pero todo lo mismo, es castigo, es miedo al castigo, porque hice algo malo. El problema es que a veces nos sentimos culpables, no haciendo algo malo, con cosas buenas. ¿Se entiende? Una persona, qué sé yo, trabaja todo el año y luego se va de vacaciones a un resort pagado por él, y cuando estaba en la playa, tirado en la hamaca, con la margarita, tomándose la margarita, se siente culpable. Está sufriendo, porque siente que tendría que estar trabajando y no ahí. Bien, y él sabe que estar ahí no es malo. Entonces, ¿cómo es posible si no hice algo malo? Porque esa persona lo que piensa es, esto es bueno,
el estar en un resort, todo, pero no lo merezco. ¿Se entiende? Entonces siente que no es merecedora de eso. Entonces siente culpa. Entonces siente que tiene miedo al castigo. Ahora, cuando alguien siente culpa, alguien tiene temor al castigo, hay una sola manera de calmar el temor al castigo. Una sola, que es con el castigo mismo. Una vez que vos ya obtenés el castigo, ya no tenés miedo a tener castigo porque ya fuiste castigado. Entonces a veces el castigo es no disfrutar el éxito. Como si dentro tuyo tuvieras un enano fascista que te dice así, así que no me hiciste caso, así que triunfaste en algo, así que eso te salió bien, así que lograste algo, así que tuviste éxito, muy bien. Eso en contra de mi mandato de no hacerlo, porque vos no te mereces estar en ese lugar. Entonces, como castigo no lo vas a disfrutar. Entonces ahí es donde aparece el síndrome del impostor como un boicot al disfrute del éxito. Y cuando tú enfrentas a una persona con el síndrome del impostor, que además uno de sus grandes miedos es ser descubierto, porque es un fraude, para él se considera un fraude. Cuando tú a esa persona, hablando, vamos a volver al ejemplo de lo profesional, tú le dices, pero si tú tienes toda, o sea, eres una persona exitosa, o sea, nadie te puede refutar eso, y lo enfrentas a esa realidad, su éxito existe. Esa persona real. no duda. ¿Qué hace? No. Esa persona no te va a discutir el éxito que alcanzó. Lo que te va a discutir es el merecimiento del éxito. Vos le decís, pero si vos has tenido 3 premios Tommy, 2 Grammy. Sí, yo no lo discuto. Mi discusión es que yo no me lo merezco. Yo sé que lo obtengo, ahí están las estatuillas, te las muestra él mismo. Que todas las personas que tienen síndrome del impostor tienen problemas de autoestima, ¿va relacionado directamente con baja autoestima? No siempre. A veces tiene que ver con problemas de autoestima, otras veces tiene que ver con problemas de permisos internos o de mandatos parentales. Eso lo leí. Ajá. Dinámicas familiares durante la infancia. Claro. Sí, durante la vida, digamos. Si vos tenés un padre, digo un padre, una madre, ¿no? Tus padres te meten el mandato, por ejemplo, de no me superes, y vos cometés el sacrilegio de superarlos, te vas a sentir culpable por haber desoído la orden, ¿no es cierto?, de tus padres. Yo siempre digo que en una familia es como una obra de teatro, donde cada miembro de la familia tiene un rol asignado en esa obra de teatro. Tiene un rol asignado. Y es muy difícil romper con el estereotipo del rol. Te voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Cuando yo tenía 15 años, sí, todavía no había cumplido los 16, en Venezuela, mi padre sigue viviendo ahí, yo tenía 15, tengo 50, pasaron 35 años de lo que te voy a contar, ¿eh? Yo una noche le robé el auto a mi papá para salir a dar una vuelta ahí por Macaracuay, por donde vive mi papá, con un amigo. Nada, la idea era manejar un rato, 3, 4 cuadras, con tanta mala suerte que se lo choqué contra una mata, contra un árbol. Típico. Sí, tal cual. Bien, eso pasó hace 35 años. Es el día de hoy, mi padre no me presta el auto. Porque él considera que yo no soy un buen conductor. Claro. Me puso en ese rol y nunca me sacó de ahí. Nunca me sacó de ahí. Pero tú te lo creíste, ¿no? Tú nunca te creíste. No, en ese caso no. Y yo le he dicho durante un tiempo, ya no, pero un tiempo yo le decía, pero papá, ya está, yo estaba aprendiendo a manejar, tenía 15 años, estaba nervioso, después aprendí, después manejé, tengo 30 años sin un solo choque, fui 7 años taxista y no choqué, préstame el auto, coño madre. No, deja que yo te llevo, me dice. ¿Entendés? Y en las reuniones familiares, Gabriel no maneja muy bien. Y él chocó y yo no. ¿Entendés? En su vida. ¿Se entiende? Pero yo soy el que manejo mal. ¿Por qué? Porque hay, ¿no es cierto? En toda la familia está el tío loco, está la solterona, está el bastón, el que va a funcionar como bastón está el salvador, está el perseguidor. Vamos estableciendo roles. Y esos roles son fijos. Y uno puede cambiarlos, ¿eh? Uno puede cambiarlos. Pero para cambiarlos, uno tiene que cambiar uno, luego plantarse desde otro lugar, y al principio va a haber una resistencia.
a ese cambio. La familia va a querer llevarlo al lugar tradicional. Y si uno lo mantiene, al final termina cambiando. Y este síndrome, ¿cómo podemos salir de él? ¿Cómo se cura? ¿Es grave? ¿Nos puede llevar a una depresión absoluta? Sí, absoluta. Te puede llevar a una depresión, todo depende de cada persona. Yo creo que, digamos, el costo más común y que es parte intrínseca del síndrome del impostor, es la pérdida de la capacidad de disfrutar del éxito que uno ha tenido en lo que sea, ya sea en obtener un premio Nobel, como el plomero que terminó de hacer un buen trabajo un día después de todo un trabajo. Y que tiene que ver con, a veces está asociado al tema del esfuerzo. ¿Se entiende? El síndrome del impostor, yo lo llamo, el otro día lo decía en una entrevista, yo le puse un nombre que tiene que ver también no solamente con el ser, sino también con lo cotidiano y con el hacer, que es el síndrome del panqueque de dulce de leche, le llamo yo. Hace poco yo tengo una paciente, es una empresaria, y ella me contaba que ella está armando, ella tiene una empresa y está armando la segunda empresa, ¿no? Es un laboratorio. Y ella me decía, no entiendo por qué no estoy disfrutándolo, ¿no es cierto? Es un gran logro, todo, pero no lo disfruto. Entonces yo le pregunto, le digo, decime una cosa, ¿cuál es el postre que más te gusta? Y ella me dice, panqueque de dulce de leche. Okay. Le digo, probablemente, le digo, si vos te comes un panqueque de dulce de leche a las 9 de la mañana, te lo vas a comer con mucha culpa. Pero si te lo comes a las 9 de la noche, te lo vas a comer satisfecha. Me dice, exactamente, ¿cómo sabías? Le digo, porque es el síndrome del panqueque dulce de leche, es el síndrome del impostor puesto en la tarea. A las 9 de la mañana, todavía, recién arranca el día, entonces todavía aún siente que no se ha ganado el panqueque. A las 9 de la noche, luego todo un día de esfuerzo, de trabajo, de ejercitar, ahora ya me lo gané, entonces ahora me lo como sin culpa. Al de las 9 de la mañana la culpa no me deja disfrutarlo. Entonces, en el síndrome del impostor, el riesgo, el costo principal es la pérdida de capacidad de disfrutar. Después puede estar asociado a depresión, a ansiedad y a otras cosas. Pero eso es opcional. Lo que no es opcional es que no puedes disfrutar si tenés síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor es precisamente la incapacidad de disfrutar tus logros. No es otra cosa más que esa. Ok, ¿y cómo salimos de ahí? ¿Cómo salimos de esa pensadera, esos pensamientos que nos vuelven locos? Porque al final está todo dentro de nosotros. Una de las escuelas que mejor trabajan esto, de las escuelas, de los enfoques terapéuticos, que trabajan muy bien esto, es la escuela cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque ataca directamente la creencia que construye el síndrome del impostor. Entonces, resuelta esa creencia, el síndrome del impostor cae por naturaleza. ¿Se entiende? Que le quitas los cimientos, porque los cimientos para el síndrome del impostor son creencias limitantes, creencias falsas, las creencias son falsas, pero están arraigadas como verdaderas. El terapeuta cognitivo-conductual las pone en la mesa y las ataca continuamente, hasta destruirlas. Una vez que están destruidas, el síndrome del impostor desaparece. O sea que todas necesitamos recurrir a un terapeuta para que nos ayude a salir de eso. No, también lo puedes hacer como proceso autorreflexivo, si quieren hacerlo. Pero bueno, si no entienden cómo son los mecanismos, tal vez se van a quedar en confirmar, ¿no es cierto?, que tienen razón cuando no la tienen. Me encontré a lo largo de la investigación que hice para preparar la entrevista muchos tests que te decían, test tal para saber si tienes síndrome del impostor. ¿Esos test sirven, Gabriel? Desconfía de los test, yo le llamo los test de para ti. Acá hay una revista, creo que ya no sale más la revista. Sí, como la revista Tú en Venezuela. Claro, con la revista Tú, viste que te aparece con 10 preguntitas ya te dicen, ¿entendés? Desconfía de esas cosas porque no tienen mucha validez científica. No conozco de test específicos para determinar el síndrome del impostor. Tiendo a creer que
Además, no hace falta un test para determinar si tienes síndrome del impostor, es simplemente ver qué te pasa cuando te va bien en la vida. Si te sentís mal cuando te va bien en la vida porque sentís que no te mereces y que como no te lo mereces no lo podés disfrutar, tenés el síndrome del impostor. Simple, no haga ningún test. Exacto. Alguien por ahí preguntaba hace un rato, largo atrás, Sí. cuando estabas de hecho hablando sobre los halagos, ella Sí. preguntaba, creo que era una chica, que ella se sentía orgullosa de sus logros y que cómo equilibras eso que tú estás hablando sobre el ego versus sentirte orgulloso de lo que has alcanzado. No, no, no es contradictorio. Yo también estoy orgulloso de las cosas que he hecho, pero trato de evitar el halago externo del otro. Que yo te pida que por favor no me halagues, no significa que yo no estoy orgulloso de lo que hago. No es contradictorio. No es que digo, a ver, yo no te digo que no me halagues porque me avergüenza mi logro. Me avergüenza el halago, no mi logro. ¿Entendés? Mi logro me da mucho orgullo. Yo, qué sé yo, no sé, ponele, escribo un libro y me gusta el libro que escribí porque ayuda, porque sirve, y estoy orgulloso. Lo que no me gusta es que me lo estés diciendo, ay, qué bueno. Prefiero que me digas, mi libro me sirvió para descubrir algo, que me digas qué genio que sos vos. ¿Se entiende? Porque primero que no soy un genio. ¿Se entiende? Porque escribir un libro no me convierte en genio, me convierte en una persona Bueno, que pero tuvo... eso es un término que ustedes utilizan Ya lo ya sé, mucho, sí, que es nosotros como que, usamos mucho el término genio. sí, Es una manera de decir que me gusta lo que haces. claro. Entonces, que yo esté orgulloso de lo que voy haciendo en la vida, no significa que me resulte cómodo sentarme pasivamente a escuchar como vos me elogiás. ¿Entendés? Y un solo gracias, ay, gracias, ¿no? Un gracias, sí, un gracias. Un gracias no es un elogio. Un gracias es, te agradezco porque de algo me sirvió. Bueno, pero al gracias puedo devolverlo. De nada. No hay por qué. A la orden. El elogio no puedo devolverlo. ¿Se entiende? Hagamos un pequeño ejercicio. Ajá. Decime que sos un genio, Gabriel. La verdad que estoy maravillada con algo tuyo. Decilo. No, bueno, yo te lo decía el otro día, me encantó tu libro, me pareció genial, gente, cómprenlo, está buenísimo. No está ahorita disponible, sino digital. Él se pone bravo porque yo lo recomiendo digital. No, pero ahí no me estás elogiando, ahí me estás vendiendo el libro. Me encanta todo lo que compartes, me encanta todo lo que ayudas a la gente. Ahí no me toda estás elogiando. No, ahí no me estás elogiando. Que te encante, no, estás contando lo que te pasa. No me estás elogiando, estás diciendo, me encanta tu Instagram. Ah, bueno, gracias. Ahora, distinto es que me digas, sos un genio, sos magnífico, sos brillante, ahí sí me estás elogiando. Adjetivos. Exactamente, cuando me adjetivas a más. Claro, adjetivame a mí. Ok, eres un crack, me encanta como dices, como hablas, me encanta. Ok, listo, ya está. ¿Qué hago con eso? Gracias. Decime qué hago. Gracias. Gracias. María Caro, gracias. Sos un potro, dice aquí. Me encanta, claro, me encantan los términos de ustedes, o sea, es buenísimo. Ya empezaron, ayúdenme gente, ¿qué más le decimos? No vamos por ahí, no vayamos por ahí. Estamos en el ejercicio, tú lo propusiste. Está bien, pero era un minuto. Sos divino. Lo que te quería demostrar es, ¿qué hago con eso? Gracias. ¿Se entiende? ¿No? Sí, pero puedo entender uno. Ahora, cuando se vuelve reiterado, gracias, y por dentro decía cortala, ¿se entiende? Pues ya está. Porque además, yo soy un creyente, Caro, de que hay algo que está implícito. Vamos a poner un ejemplo. Yo podría decirte, Caro, la verdad es que nuevamente nos encontramos otro lunes porque yo estoy fascinado con las charlas que tenemos y con estos encuentros porque tu capacidad de entrevistar es magnífica. Es obvio que pienso parecido a eso porque estoy acá. Si yo creyera si yo supusiera
¿no es cierto? Ajá, Que vos sos mediocre, que sos mala en lo que haces, no estaría acá. Sencillamente no estaría acá. claro. Entonces, supongo yo, y no supongo equivocado, que si estamos haciendo esto, es porque tenés respeto por lo que yo hago y yo tengo respeto por lo que vos haces, entonces está de más decirlo, si nos respetamos. Sí, bueno, sí, está bien. También me llamó la atención que ese día con Tommy también dijiste, A ver. sospecha del que sí le queda cómoda el halago. Y soy tal cual, el que se siente muy cómodo. Hay gente que vos te das cuenta que aunque no diga nada, levanta acá la comisura, cuando escucho le brillan los ojitos. Esa persona tiene un ego muy, ¿entendés? Lleno de cosas. Entonces tenés cuidado porque esa persona es una persona muy enamorada de sí misma, pues le encanta escucharlo. Entonces ahí tenés el otro extremo. Como todo en la vida, el problema son los Sí. extremos. El síndrome del impostor es creer que no sirvo para nada y que cualquier cosa que obtenga ha sido simplemente por azar y suerte. Y no tengo Pero, ninguna injerencia en el logro que tuve. El otro error, el otro extremo, es creer que lo que tuve es solamente por mi capacidad y que no ha habido nada externo mm, salvo mi talento, mi esfuerzo y mi capacidad para llevarme a donde me llevé. Ambas son posiciones irreales. Hace poco yo hablaba con un director de cine, fíjate cómo funciona al revés esto. Yo le decía, che, a veces me pasa, yo juego mucho cuando veo una película, a ujú. descubrir el final de la película lo antes posible. Y muchas veces acierto. Le digo, soy un genio, ¿verdad? Me dice, no, Gabriel. Se ríe, me dice, no, Gabriel, eso está diseñado para que pase. Me está jodiendo, sí. Cuando se guiona una película, se guiona Ajá. de tal manera que el que escribe el guión de la película suponga que vos en el minuto 20 ya vas a suponer el final. ¿Y para qué lo hace? Para que cuando el final se confirme vos te sientas satisfecho. Claro, de que eres un genio que Ah, lo adivinaste. claro, yo creí que era un genio. Este sería al revés. Me avisó que no Ajá. era ningún genio. Yo creía que era un genio y no era ningún genio. No es falta de autoestima y la necesidad de elogios. A veces necesito que el otro me sostenga. El problema es que cuando yo necesito, yo me sostengo. También tiene que ver con esto. Cuando mi autoestima y mi agrado y mi Ujú. alegría o mi bienestar depende de la mirada del otro, de la opinión del otro, y estoy poniendo mi bienestar en manos de otros. Y yo quiero que mi bienestar esté Exacto. en manos mías, no en manos de los demás. Porque hoy me elogian, mañana me critican. Entonces, con mucho cuidado ahí, ¿eh? Por ejemplo, mira, yo tenía una paciente hace unos años, era una muchacha relativamente joven, tendría 25 años por ahí, que se pone en pareja con un hombre que casi le duplicaba la edad. Y la verdad que ella tenía mucho cariño, mucho afecto, lo amaba, este hombre se había enamorado, él también de ella, es decir, tenía una relación romántica muy buena. Pero Ujú. a ella, le hacía muchísimo ruido cuando iban caminando por la calle y la gente la miraba. Porque ella suponía en la cabeza de ella, vos vas caminando con la calle, ella va con su pareja por la calle y vos pasas por la vereda enfrente y los mirás. Ella supone que cuando vos la mirás a ella, lo que vos estás pensando es que ella estaba con él por interés. Y no era real, porque ella no estaba con él por interés más que el romántico, Ujú. obviamente. Eh, pero eso tiene que ver con la importancia que ella le ponía en todo en la vida a la mirada de los demás. Para ella la mirada de los demás era muy importante. Cuando ella logró entender que la mirada del otro no importa, porque no depende de ella, sino que depende del otro, Ujú. y depende de los anteojos, de lo que pueda ver, ¿se entiende? En estos momentos yo te veo toda borrosa, ahora te veo más clara, ahora te veo borroso. Vos no cambiaste nada, el que cambió fui yo que me saco y me pongo los Claro. anteojos. Ahora, si yo te digo, no, Caro, la verdad que no te llega bien la edad, ¿eh? Porque me parece que tu cutis no está tan terso como el de otras personas. Y vos decís, ¿qué le pasa? Nada, no tengo los anteojos y te estoy viendo.
yo estoy viendo mal. Ujú. ¿Se entiende? Cuando vos lográs entender eso, yo le decía, me acuerdo en una oportunidad a una persona, a un periodista, que se enojaba mucho por los tweets que le ponían en su Twitter, Ujú. cuando los tweets eran agresivos, ¿no? Yo le dije, para que no te enojes tanto, vos imagínate esto, visualmente. Le digo, esta persona, y buscamos un Twitter donde dije, gorda de mierda, medio que lo putea, ¿no? Le digo, esta persona a la cual vos no conoces, y no vas a conocer nunca. Ujú. ¿Dónde crees que estaba en el momento de escribir este renglón que te escribió? No sé, nunca lo pensé. Bueno, ahora imagínate, quiero que te imagines, que la persona que escribió este tweet estaba sentada en el inodoro haciendo caca, aburrida y escribiendo un tweet puteándote de aburrido que estaba. Imagínate la escena, crea al sujeto. Ok, bien. Ahora, ¿qué importancia tiene ese tweet? No, la verdad que viéndolo en ese contexto no importa mucho. Era un señor Claro. aburrido que me puteó porque estaba aburrido sentado en el inodoro. Ujú. ¿Te entiendes? Bien. Entonces, cuando podés poner que el otro ya no tiene importancia, ya entonces fluís más naturalmente. No, y que la realidad es neutra, ¿no? Al final, cada quien, como estás diciendo tú, tiene una perspectiva diferente. Vamos a una obra de teatro y de repente a ti te va a parecer espectacular y a mí me va a parecer malísima, porque Exactamente. Y es más, la misma obra de teatro, voy a la que me pareció buena, voy a la función siguiente y ya no me gusta tanto. exacto, porque ese día estabas atravesado y no la disfrutaste igual. Tal cual. Sí, Igual, sí. por ejemplo, con respecto a la opinión y esto de los haters que se llaman, ¿no? Que son los opuestos a los fans. Yo quería hacer, de hecho, un día de esto lo voy a hacer el video. No sé si allá, en Miami o en Venezuela, acá en Buenos Aires, es muy común que ciertas personas que tienen trabajos independientes, ¿sabes qué hacen? A ver si allá hacen lo mismo. Ajá. ¿Cómo publicitan? Ponen cartelitos, que son fotocopias en general, en las paradas de colectivo, con lo que se llaman balerina, que son unos papelitos, que vos arrancas un papelito debajo donde está el teléfono. Sí, Entonces sí, llevas... sí, sí. Ok, es Es una un manera de poco publicitar. antiguo, ¿no? Bastante, Sí, bastante. es una manera barata de publicitar Sí. clases para el secundario. Les doy Y las clases de pegan literatura. en los postes, entonces lo ponen, es muy de Claro, universitario, es muy... exactamente, Sí, bien, sí, bien. sí. Imagínate esto, para que vean, digo, para el que se divierte, ¿no es cierto?, puteando a la otra persona, ¿no es cierto?, y para que entiendan lo absurdo de la crítica a través de las redes, esa crítica nefasta del hater, ¿no? Que yo me imagino esto, miren lo absurdo que sería, que yo voy caminando, estoy parado en una parada de colectivo, entonces doy clases de piano, ¿no es cierto?, con guitarra de 6 cuerdas. Yo agarro el papelito, agarro el número, levanto el teléfono, llamo a esa persona y le digo, vos no tenés que dar clase de guitarra con 6 cuerdas, sino con 4, porque sos un desubicado. Nadie hace eso, ¿verdad? No, Sin no. embargo, mucha gente se entretiene opinando de lo que hace el otro. ¿Cómo en las redes sociales? En Facebook, en Instagram, en Twitter. Y fíjense lo absurdo que sería llamar a una persona porque no está de acuerdo, ¿no es cierto?, con que dé clase de literatura para el secundario. Porque no le gusta que se den clase. Entonces lo llama a putearlo. Nadie haría eso. Bueno, eso es lo absurdo de un hater. Entonces, cuando un hater está haciendo un comentario despectivo, despreciativo, sobre algo en lo cual no se le pidió la opinión, la mejor manera de ubicarlo es no darle bolilla. Claro. Seguir Ahorita de alguien largo. ahí puso, esta mina aquí otra vez. Señora. Ahí está. Ahí está. Yo Que lo no que lo diría diga en es... persona, no me lo Pero diga yo... en persona. Si No, estamos no lo diría en hablando. persona. Claro. Entonces, lo que cabe preguntar es, ¿por qué vos otra vez y no él o ella otra vez, el que escribió? ¿Por qué es gratuito? Porque a veces lo que buscan es saber si el comentario genera algo. Claro. ¿Se entiende? Entonces me dijo, ahora esa mujer debe estar, che, mirá, justo dije te mina otra vez y están hablando de mí. No estábamos hablando de vos, corazón, porque no sabemos quién sos y no lo vamos a saber nunca. Estamos hablando de un comentario, ni siquiera de vos. Sí. Pero es una forma de participar, una forma... es como Bart Simpson,
Yo digo, ¿no? Hay un capítulo de Bart Simpson que está toda la familia hablando sobre Lisa, sobre un tema de Luisa, y Bart está, présteme atención, y empieza a tirar las cosas, con tal de que le presten atención. A veces para que les presten atención la gente hace cosas que no debería hacer. Bueno, qué sé yo. Yo particularmente no les presto atención, sigo de largo. Bueno, a veces pegan y uno es ser humano y eso no, pero otras cosas que sí de repente, pero bueno, forma parte de exponerse aquí, sentarse aquí y hablar, ¿no? Bueno, Gaby, gracias otra vez por la conversación. Feliz semana, que estén bien. Igualmente. Gracias por acompañarnos. Chao, chao.